Se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y tal y como dicta la consigna, el 2 de octubre no se olvida. Y es que, ¿cómo olvidar la tristemente célebre manera en que terminó? Y más que olvidarlo, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicar la brutal represión a la que recurrió el Estado? ¿Cómo explicar un bazucazo en la entrada de una prepa? Sí, un bazucazo. ¿Cómo explicar que el gobierno decidió masacrar a una generación para terminar con un conflicto? Para ello es necesario recurrir a la naturaleza del movimiento, a sus demandas y al contexto histórico en el que tuvo. En estas fechas han corrido ríos de tinta en torno a los sucesos de 1968, por lo que no nos detendremos en la crónica. Pero si buscamos una respuesta concreta sobre los objetivos del movimiento, debemos remitirnos necesariamente a lo que se constituyó como su pliego petitorio. 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Supresión de los delitos de disolución social contenidos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. 3. Destitución del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 4. Indemnización a las víctimas de los actos represivos. 5. Supresión del cuerpo de granaderos. 6. Castigo a los funcionarios responsables de actos violentos contra estudiantes. Además, exigían diálogo y negociaciones públicas. Así pues, basándonos en el pliego petitorio que atacaba tanto a los aspectos jurídicos como a los aparatos coercitivos con los que la autoridad reprimía, el movimiento estudiantil de 1968 fue ante todo un movimiento antiautoritario y democrático en el que los estudiantes irrumpieron en la vida política en un contexto en el que el autoritarismo del PRI no estaba dispuesto a permitirlo. Y, por otro lado, ese rompimiento con el sistema se vio reflejado incluso en la manera de hacer política en el seno del CGH. Se optó por la democracia directa, el asambleísmo y el diálogo público, métodos de los que a la fecha siguen siendo herederos los estudiantes universitarios. Lo que nos enseñó el movimiento del 68 es que para el poder autoritario, cualquier fractura, por pequeña que sea, puede llevar al derrumbe de la estructura entera, y esa represión a la que se recurrió no hizo más que evidenciar el terror causado por un movimiento de tales características. Lo que pocos imaginábamos es que 50 años después, una generación a la que considerábamos como apolítica o esclava de las redes sociales volvería a salir a las calles a protestar, a hacer asambleas, a hacer paros y en general a cuestionar al sistema. Y bueno, pues eso es lo que hacen los jóvenes.